Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lente Rosa a través de esta señal Estéreo Vida 95.3 FM, donde por cierto pues estamos de aniversario ya un año a través de este espacio, de esta casa en radio que es Radiorama, que es Estéreo Vida, y pues queremos celebrar todo este mes de octubre con temas muy interesantes. Hoy no es de excepción. Vamos a escuchar de qué vamos a hablar. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. La violencia muchas veces empieza de forma sutil, de a poquito, como sin darse cuenta, lo que impide que la víctima sea consciente de lo que está sucediendo. La mayor parte del tiempo, la violencia no ocurre de forma continua, sino en ciclos, lo que lo vuelve aún más difícil de detener. Porque se dejan envolver en este ciclo de violencia, perdiendo el control de sus actos. Cada vez que el ciclo da una vuelta, la violencia se va consolidando. La fase de calma, reconciliación o luna de miel tiende a desaparecer. Y la violencia se hace más frecuente y sus consecuencias más graves. Y aunque pueda resultar inexplicable que alguien quiera permanecer al lado de quien lo violenta, la ruptura del ciclo de la violencia es mucho más complicada que simplemente huir o salirse del ciclo. Bien, y para el tema de hoy yo quiero dar la bienvenida a Elsie Vallarta, terapeuta familiar, y además es coordinadora de las intervenciones de reeducación y de prevención de la violencia del programa de violencia de género de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Elsie? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes, y excelente. Excelente, pues muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de un tema que es muy importante en estos momentos. Pues muchas parejas, en muchas relaciones, no solamente relaciones de pareja, sino también pueden ser otro tipo de relaciones, pudieran estar viviendo esto que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Un círculo muy peligroso, Elsie. Sí, muy peligroso y muy común, porque lo podemos vivir no solamente en una relación de pareja, sino también en otros ámbitos. Entonces, es muy fácil engancharse en un círculo de violencia, y el día de hoy pues creo que lo vamos a desmenuzar. Así es, esa es la idea, que nos quede muy claro si estamos viviendo ese círculo, en dónde nos estamos clavando de repente más, si cada vez está siendo más difícil o inclusive más violento la forma en que estamos viviendo este círculo. Pero primero, platícanos a todos y a todas qué es el círculo de la violencia y de qué manera lo pudiéramos estar viviendo sin darnos cuenta. Bueno, me gustaría empezar por definir un poquito lo que es violencia, ¿sale? Para que nos quede claro, porque de repente la gente dice, si todo es violencia. Pues no todo es violencia, pero violencia sería cualquier acción, cosas que haces, u omisión, cosas que se dejan de hacer, que generan un daño en una persona. Tiene una intención, ¿sí? La violencia de dañar, a diferencia de a lo mejor una agresión o a lo mejor de un impulso de defenderte. La violencia tiene como característica esta intención que genera un daño en las demás personas. Y los daños pueden ser de muchas formas: físicos, psicológicos, sexuales, económicos, patrimoniales. Este ciclo se da cuando estas expresiones de violencia se repiten una y otra vez, o nos damos cuenta que un problema, aunque no sucede de la misma forma, pero nos sigue afectando cíclicamente, ¿no? Son esos problemas de pareja, por ejemplo, que se dan y decimos, pero es que es muy obvio que debería de dejar a la pareja. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué se engancha? Pues el ciclo nos da esa respuesta, porque la violencia no solamente es un evento aislado, por ejemplo, donde se da un golpe o donde se grita o se humilla, sino tiene que ver con una cantidad de cosas que se van sucediendo la una a la otra y que hacen que realmente nos sintamos como dentro de un huracán, tal cual. Y dentro de este huracán no logro ver, me siento muy confundida o confundido y me cuesta mucho trabajo la toma de decisiones, ¿no?
Oye, y también tú decías hace un momento que en diferentes ámbitos, o sea, no nada más es en pareja. Tú puedes estar viviendo este círculo en el área laboral, con amistades, con tus padres, inclusive hermanos, amigos. Con tus hijos. Con tus hijos, así es. Fíjate qué grave con tus hijos vivir este tipo de círculo. O incluso involucrar en un ciclo de violencia de pareja a los hijos. Y esto lo podríamos notar, ¿no? En eventos de violencia familiar, por ejemplo, a veces hay hijos que se meten para defender a la mamá. Uh-huh. Ya se sabe también toda esta serie de patrones donde el hijo ya sabe que a él le toca porque la mamá es la que no habla, o la mamá no dice, o la mamá no logra defenderse como él quisiera, y entonces el hijo se mete en este círculo de violencia. Definitivamente es algo... Bueno, este trabajo es la raíz, o el identificar el ciclo de violencia es la raíz. Bueno, para nosotros dentro del programa de violencia tiene que ver con lo fundamental para poder eliminar las prácticas, que visibilicemos este ciclo, ¿verdad? Pero fíjate cómo, sin darnos cuenta, sobre todo en el caso de las mujeres, que también en los hombres se da, llega un momento en que llegas a ser tan agredida de diferentes formas que lo permites, pero que no te das cuenta, o inclusive que tú estás agrediendo, llámese a la pareja, llámese a los hijos, y esto ha aumentado de una forma gradual y tampoco te diste cuenta. Porque la violencia tiene esta peculiaridad, ¿verdad? Que nos adecuamos, no quisiera decir acostumbrarnos porque no es así. A mí me gusta platicarlo esto siempre como que vamos teniendo un umbral cada vez más amplio ante la violencia. El ciclo de violencia puede empezar con algo muy pequeño, ¿no? Como un celo por, oye, ¿de veras vas a ir con tus amigas? ¿Sí deberías de salir conmigo? O puede empezar por algo así, como muy, muy sutil o diminuto, o ay, oye, con esta prenda no me gusta cómo te ves, me gusta más cómo te ves con esta. Puede empezar así, y después el fenómeno es que yo, por evitar problemas, ¿sí?, voy cediendo y voy cediendo. Entonces este es un fenómeno adaptativo de la violencia, y cuando menos piensan, o cuando muchas mujeres ya se dan cuenta que es urgente salir del ciclo, es cuando ya en la violencia se dan situaciones como más de violencia física, ¿no? Como golpes, o incluso violencia sexual también, ¿no? Infidelidades, etcétera, etcétera. Oye, Elsie, inclusive, y pues es muy conocido, hay un violentómetro para que tú te des cuenta. De hecho, en varias dependencias están, ¿no? Estos violentómetros, no sé si fue una disposición de la Secretaría de Salud hacerlo, inclusive en el CENDI, por ejemplo, a mí me tocó verlo, donde están en la guardería de los pequeños, el violentómetro, y allí viene muy claramente cómo empiezas desde una burla hasta intento de asesinato prácticamente, ¿no? Claro, y es muy, muy importante identificarlo desde estos primeros momentos, porque en los primeros momentos podemos poner altos o límites mucho más claros, a diferencia de situaciones ya de mucho más riesgo, donde pues ya está en peligro nuestra vida. Bien, vamos a hacer una pausa breve y al regresar hablamos un poco más acerca del violentómetro y pues ya entrar de lleno sobre este ciclo, cuántas etapas tiene, de qué manera podemos cambiar este ciclo de violencia y muchas otras cosas más. Regresamos. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Pues estamos de regreso aquí en Lente Rosa. Ya comenté el inicio del programa, pues en este mes de octubre que estamos de aniversario, el primer año de vida dentro del Grupo Radiorama, de esta estación Estéreo Vida 95.3 FM. Muchas gracias por ser nuestra casa en radio y pues de verdad que estamos de manteles largos. Brenda Díaz, profesora Brenda Díaz, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Pues oye, celebrando nuestro primer aniversario aquí en Estéreo Vida. Así es, con mucha emoción, un proyecto tan hermoso como este, que llena de tanto conocimiento a tanta gente.
Pues ¿cómo ves, Elsie? Estamos de aniversario, estamos presumiendo el proyecto Lente Rosa con 12 años de vida. Aquí en Estéreo Vida ya cumplimos nuestro primer año y pues te toca ser una de nuestras madrinas de este mes de aniversario. Muchas gracias. Emoción y muchas felicidades. Me consta que es un programa súper nutritivo para mujeres, hombres y para toda la cultura nayarita y del mundo. Muchas gracias, qué linda. Pues mira, quiero invitarte, Elsie, que nos acompañes. Aquí la profesora Brenda Díaz es la encargada de nuestra sección Tu Opinión Sí Cuenta. Recoge la opinión de la gente acerca de los temas que tratamos y hoy no fue la excepción. Brenda, ¿cómo te fue? ¿De qué platicaron? ¿Qué te dijo la gente? Pues bueno, hubo muchas cosas, muchas respuestas. Pues la verdad es que una gran cantidad de personas ha sufrido de violencia en algún momento de su vida. La violencia es en ocasiones algo que pareciera imperceptible, pero debemos de aprender a identificarla y hacer algo para erradicarla. El día de hoy le preguntamos a algunas personas de nuestra audiencia, ¿ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida? Y esto fue lo que nos dijeron. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. Había una niña en mi primaria, de esas niñas grandotas y que con todo mundo peleaba sin razón. Creo que no nada más yo sufrí violencia por parte de ella, sino muchos de mis compañeros. Pues ese tipo de violencia que les voy a narrar, no sé si llamarla psicológica o laboral, porque ocurrió en mi centro de trabajo, que después de un retiro al cual yo acudí, una compañera me insistió mucho para ir, ya que quería terminar una relación que tenía con un hombre casado. Yo no se lo recomendé, pero ella insistió mucho, total que fue y no le agradó. Llegando de allá se soltó a hablar pestes mías y del grupo y me hizo la vida imposible, empezó a hacer campaña contra mí. Yo me sentía bien mal en el ambiente ese que ella formó. Sentía que me excluían de sus reuniones y llegué a sentir hasta depresión y fue bien pesado el ambiente porque hasta que se terminó el ciclo escolar o se jubiló ella, no sé. Bueno, considero que todos en algún punto de nuestra vida hemos vivido algún tipo de violencia. En mi caso, principalmente cuando era niña, en la primaria, cuando otras niñas se burlan de ti por lo que traes puesto o por lo que dices, lo que llamamos bullying. Y posteriormente, cuando ya crecemos y tenemos algún tipo de pareja y la pareja comienza a controlarte por lo que dices o cómo vistes o a dónde vas, ese también pues es un tipo de violencia emocional. Sí, y por desgracia cada vez es más común en diferentes medios donde uno se desenvuelve, en los diferentes contextos y en las diferentes etapas, desde violencia física, verbal, sexual, psicológica. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Pues vaya que fueron opiniones muy nutridas, Brenda, muchas gracias. Les hiciste que abrieran el corazón y los recuerdos a cosas no agradables, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y de hecho es algo que de repente lo tomamos como tan común, pero sí nos daña y nos deja secuelas hasta la edad adulta. Ya lo vimos que nos hablaba alguien desde la primaria, o sea, dos testimonios nos dicen desde la primaria, entonces yo creo que sí debemos de enseñar también a nuestros niños y nosotros a no permitir ningún tipo de violencia. Muchas gracias, maestra Brenda Díaz. Gracias, nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Elsie, pues ya escuchaste la opinión de la gente acerca del tema de hoy. Vimos pues cómo desde la niñez en algunos casos vivieron violencia. ¿Y qué tanto influye esto cuando ya eres adulta o adulto en que permitas la violencia? ¿Qué tanto influirá? Pues es una cuestión, es un fenómeno muy complicado para empezar, muy complejo. Entonces, a mí me genera de repente ruido la parte de sentir que permitimos o no la violencia, porque vamos a darnos cuenta que esto está tan naturalizado, o sea, está tan en cualquier relación te lo puedes encontrar, ¿no?
porque la cultura nos lleva, por ejemplo, a ideas como el que me la hace, me la paga, ¿sí? O vivimos, por ejemplo, en las relaciones de pareja o en las relaciones sociales como muy acostumbrados a mal utilizar el poder que tenemos, ¿sí? Sí. Jerárquicamente, por ejemplo, una mamá o un papá a maltratar por este poder que ya tiene, o un maestro, o un compañerito que se siente que es el más fuerte, o que es más guapo, o que es más inteligente, o que etcétera, etcétera. Esas cualidades hacen que sea mucho más fácil el ejercicio de la violencia y realmente a veces es algo, repito, tan naturalizado que la gente está acostumbrada a aplaudirlo o a reírse de ello. Por eso lo dejamos de ver. ¿Sí? Así es. O sea, del bullying genera mucha risa, por ejemplo, la experiencia esta que mencionaba, ¿no? O sea, quien lo está viviendo lo sufre terriblemente. La compañera que hablaba de violencia laboral, ¿puedes caer en depresión? Por supuesto que sí. Sí. Pero quien está alrededor, o sea, el medio que también forma parte de reforzar estas violencias, a veces lo toma como risa, como que poquito aguanta, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y al final de cuentas todo recae en la familia. La familia, el núcleo de la sociedad, la familia integrada por una pareja, porque aunque después se puedan separar o tener otras parejas, al final de cuentas se unieron ellos dos, hicieron una familia, tuvieron sus hijos y resulta que empieza ese círculo de la violencia. Ese círculo que los hijos e hijas pues están presentes, son testigos, la familia extendida es testigo, los amigos, las amistades son testigos y este círculo existe. El día que yo lo comento, quiero comentarlo nuevamente aquí en el programa, el día que yo conocí el círculo de la violencia me impactó mucho, Elsie, te lo platico, porque yo no sabía que estaba en ese círculo. No lo sabía. Y me acuerdo que cuando acudí a una plática del Instituto para la Mujer Nayarita hace ya más de 11 años y nos hablaron del círculo de la violencia, me tuve que salir de la sala, me tuve que ir al baño y sentía mucho mareo, mucho miedo, mucho susto. Me impresioné de que ya tenía un nombre lo que yo estaba viviendo. Por favor, platícanos para todas esas personas que nos están escuchando, que viven en estos momentos una situación así, para que hagan algo al respecto. Te escuchamos. ¿Qué es el círculo de la violencia? ¿Cómo se divide? ¿Qué podemos hacer? El círculo de la violencia se le da por métodos didácticos para entender justamente estas situaciones repetitivas de violencia y por qué nos enganchamos en estas relaciones donde existen expresiones de maltrato o de violencia. Tiene diferentes fases, vamos a empezar a explicarlo desde la acumulación de tensión. No es que empiece justo ahí, porque como es ciclo da vueltas y vueltas, ¿sale? Pero vamos a entender primero esta fase de que en la relación de pareja, voy a centrarlo en la relación de pareja para entenderlo más fácilmente. Se empiezan a acumular situaciones que tensionan, que desagradan, que lastiman, pero quien recibe la violencia las va aguantando, ¿sí? Va como justificando esta parte y va diciendo, no, bueno, esto puedo dejarlo pasar por alto, hasta que llega un punto que esta tensión va generando mucho estrés en la relación y cualquier suceso que pueda ser insignificante detona después una siguiente fase que es la de la explosión de la violencia. Esta es la fase que siempre vemos. Los gritos, los golpes, las humillaciones, todas estas expresiones de violencia, ¿no? Que dicen violencia psicológica, incluso un episodio de violencia sexual o económica pueden darse en este momento. Incluso a veces esta violencia puede ser, me dejó de hablar, ¿sí? La ley del hielo. La ley del hielo, y esa es una expresión de violencia, ¿sale? Pero vamos a ubicar que en esta parte de la explosión es cuando el problema está magnificado. Hay mucho enojo, mucha ira mal manejada que se da o se traduce en aspectos violentos. ¿Qué es lo que sucede después? Pues que yo voy justificando esa situación de violencia. Ay, me gritó, pero porque yo le dije esto. Existen pensamientos o pueden existir sentimientos de culpa por parte de quien agrede, ¿sí?
me pasé, le pegué demasiado, le dije demasiadas cosas. Y eso nos va llevando a que después tratemos de compensar la situación de violencia mediante una fase que le llamamos luna de miel. Ay, sí. Pero todo tiene que ver con lo que pensamos de esa explosión, con todos esos sentimientos de culpa que vienen después de esa explosión. Sí, esa luna de miel donde te llegan con flores o donde tú no hayas que hacerles de comer porque te sientes culpable o ellos se sienten culpables de lo que sucedió y bueno, pues ahí el ciclo es donde se pone bueno, se pone candente y ahí es donde tenemos que hablarlo claro. Pero vamos a hacer una pausita, va a ser muy breve, y regresamos con más de Lente Rosa. Volvemos. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. ¿Qué hacer ante un caso de violencia familiar? Si viviste o estás viviendo situaciones de violencia en tu hogar, es importante que sepas que esta conducta no es normal. Es una mala práctica que debe ser denunciada y sancionada. La Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia garantiza distintos servicios de atención para que las mujeres inicien el proceso de empoderamiento. Entre ellos podrás encontrar líneas telefónicas de orientación, centros de justicia para la mujer, centros de atención externa, centros de desarrollo para las mujeres, refugios para mujeres y sus hijas e hijos. Estas instancias tienen la responsabilidad de otorgarte servicios gratuitos de atención multidisciplinaria integral para facilitar tu proceso de empoderamiento y el de tus hijas e hijos. Entre los servicios que podrás recibir se encuentran atención jurídica, atención psicológica, desarrollo social, derivación médica y programas reeducativos integrales, entre otros. Ya de regreso aquí en Lente Rosa, les invitamos a que nos acompañen también por redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, nuestro canal de YouTube del mismo nombre, para que vean un sinfín de temas, muchísimos programas con especialistas tan capacitados como lo es la del día de hoy, Elsie Vallarta, gente de nuestro estado e inclusive fuera de nuestro estado y de nuestro país que nos han apoyado con temas muy interesantes. Bueno, pues allí los pueden encontrar y en nuestra página de Facebook, como les decía, también lo pueden hacer. Regálenos un me gusta y mándenos un mensaje si tienen alguna inquietud de un tema o de un especialista que les gustaría escuchar y ver aquí a través de Lente Rosa. Bien, pues vamos a seguir. El tema, la verdad, da mucho todavía de qué hablar en sí. Nos quedamos en el corte anterior donde nos hablas de lo que es el círculo de la violencia, esa etapa de la tensión, esa etapa de la explosión y luego viene la luna de miel. Ay, pero pues es que la luna de miel es tan bonita, sí que pues a lo mejor muchas personas nos queremos quedar ahí por rato. Bueno, y de hecho, mucha gente, he escuchado muchos comentarios, ¿no? De que es que las reconciliaciones son las mejores, ¿no? Sí. o que desean llegar a esta etapa de reconciliación. Justamente creo que esta etapa se merece una mención importante porque esto es lo que hace que muchas personas permanezcan en este ciclo de violencia. Ahí se encuentran todas estas partes bonitas, reconfortantes, de promesas, de discúlpame, no lo vuelvo a hacer, de regalos, de esperanzas, ¿sí? En nuestra concepción del amor de las mujeres, aquí están todas estas ideas, entran en juego todas estas ideas de que sí, es que me ama demasiado o lo amo demasiado y va a cambiar, ¿sí? O es que, las ideas sobre el amor acerca de que lo tengo que perdonar todo o tengo que seguir dando todo o que a lo mejor también que esta es mi cruz, ¿verdad? Así entonces, o yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque yo también le respondí. Ajá. O porque si yo ya sé que esa falda no le gusta, ¿para qué me la puse, verdad? O si yo ya sé que la comida se tiene que servir a tal hora y no lo hice, ¿por qué no lo hice? Entonces, la cuestión aquí con la compensación es que las promesas se oyen muy bonitas, o esta luna de miel se oye muy bonita, pero en realidad no cambió nada. Solamente hay eso, promesas. Pero no hay, a lo mejor sí queremos cambiar, pero no sabemos cómo, y no pedimos ayuda, no hacemos nada diferente, solamente demostramos en ese momento
que la regué, por ejemplo, ¿no? Y posterior de esta etapa... Sí. Ajá. No, tú dime. Yo perdón, pero aquí creo que entra esta pregunta y no hacemos lo necesario, no pedimos ayuda ni ellos ni nosotras, porque yo también me atrevo a hablar por una gran mayoría que no queremos ir a pedir ayuda porque cuando lo hacemos nos manejan o nos hablan de nuestras fallas, nos están indicando que estamos en el lugar que no debemos de estar y que hay que hacer cambios. Y como no nos gusta, como nos da miedo, como no queremos abandonar esa relación enfermiza, tóxica, mejor ya no vamos a pedir la ayuda, mejor ya no vamos con la terapeuta, con la psicóloga, ya no. Mejor queremos seguir. Porque tenemos esta esperanza en el cambio. Así es. De la otra persona y ya se fincó ahí todas mis esperanzas y mis energías. Y porque esta es muy engañosa esta etapa, puede durar un buen rato. No hay como un tiempo definido para que estés en cada fase. Hay relaciones de parejas donde esto se aguanta por un buen tiempo. Y hay otras relaciones de pareja donde inmediatamente te regresas otra vez a darle la vuelta al ciclo. ¿Sí? Pero sí es muy importante identificar algo, Luz Amalia, que me ha pasado mucho darme cuenta ahorita, es que este ciclo de violencia ya es muy dinámico. Yo estoy acostumbrada a observar mayor número de mujeres que viven violencia que hombres que viven violencia, por las condiciones de trabajo. Pero también se está dando un fenómeno de violencia cruzada, sobre todo en las nuevas generaciones, donde el ciclo, a lo mejor quien violenta es una persona y después se muta y se cambia y la persona que sigue regresa a este ciclo de violencia y entonces estamos en una escalada, le llamamos, ¿sí? Porque la que tú me hiciste, ahora yo te regreso con más violencia y bueno, y el ciclo no tiene fin, ¿no? Comentaba, para ir terminando la idea del ciclo, que después de esta luna de miel aparece como una tranquilidad. Ya nos fuimos a ese viaje, ya me compró los tacos que tanto quería, ya me volvió a hablar. A veces hay lunas de miel muy sencillitas, o sea, mira, ya me sonrió, ya me contó un chiste, ¿no? Y ya, eso fue todo, ¿no? Ya se le bajó, dicen. Y entonces, entramos en esta fase de calma, pero dentro de nosotras, o dentro de quien está viviendo esa violencia, sabemos que hay cosas que no. Si cada una se echara ese clavado interno, te darías cuenta de que, ok, perdoné, pero yo sé que no, o sea, porque realmente no hay cosas diferentes que se estén haciendo. Simplemente... No, y además, por más que te quieras engañar, te das cuenta, ¿no? De que hasta ni estás satisfecha. Te das cuenta de que las cosas no están bien. Así es. Y entonces esta situación va haciendo que vayas cargando más con la tensión que viene. Por llevar la fiesta en paz en este ciclo de violencia, a lo mejor vuelves a perdonar 2, 3 cositas insignificantes hasta que nuevamente acumulas tanta tensión que vuelve la explosión de violencia. Y así se termina todavía el ciclo. Hay algo que es muy importante distinguir. A lo mejor cuando se inicia la violencia en una relación, este ciclo dura más tiempo en dar vuelta, ¿sí? Pero ya las relaciones donde la violencia está muy instalada, donde ya le he dado muchas vueltas a este ciclo, la fase de recompensa o de luna de miel a veces desaparece, ¿sí? Y entonces ya ni siquiera me compensa, ni siquiera nos decimos cosas bonitas, ya nada más es explosión y estar calmados para después otra vez explotar, para después otra vez acumular tensión, etcétera, etcétera. Y puede ser cada semana y luego puede ser cada tercer día y cada vez disminuye más el tiempo entre la tensión y la explosión, ¿verdad? Como tú dices, la luna de miel no llega ya. Porque hay muchos hombres que hablan de la violencia y que no sienten ni siquiera remordimiento, se lo ganó, se lo merecía, ¿no? Entonces se va eliminando esa situación. Pues es para reflexionar, creo que es una buena reflexión para irnos a un corte, Elsie, que todas las personas que están escuchando esto se den cuenta si están viviendo este círculo, qué etapas se están estacionando más, si ya la luna de miel ni siquiera está existiendo y pues al regresar a hablar ya de hasta dónde puede llegar la tensión y la explosión, que es lo que ha cobrado inclusive vidas
de mujeres y de hombres, porque tú dijiste hace rato y tienes mucha razón, viene la revancha y pues también hay mujeres que cobran la factura, ¿verdad? Vamos a hacer un corte y volvemos con más aquí en Lente Rosa. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. ¿A eso le llamas amor? Sonrisas momentáneas, disculpas ensayadas, besos de consuelo y sexo de reconciliación. Charles Melier, Bohemio Filosófico. Bien, pues ya en el último bloque de este programa tan interesante, donde pues hemos estado abordando el tema del círculo de la violencia, cómo estas tres fases tardan un poco más, un poco menos entre una y otra, pero al final, pues realmente no hay finales felices, Elsie, hay que decirlo como es, finales felices no hay, o tal vez sí, a lo mejor tomar las riendas, hay soluciones, hay cosas que se pueden hacer y tú formas parte de una de las cosas que se pueden hacer al respecto, pero vamos hablando primero de esas consecuencias graves y negativas que pueden dar este círculo de la violencia. Sí, recuerden esta parte que yo les decía, que nos adaptamos a este círculo, lamentablemente. Entonces, una peculiaridad de la violencia es que va en aumento. Y estos ciclos tienden a ir con explosiones cada vez en mayor aumento. Y hay cosas que potencializan que las explosiones sean más fuertes. Por ejemplo, si tu pareja consume alguna sustancia, ¿verdad? Si tiene alguna adicción, tenemos que ser como muy congruentes. A lo mejor, pues ahorita nada más me grita o quizás nada más me amenazó, pero no se anima a hacerlo. Pero si un día consumió, tú no sabes, ¿verdad? Hasta dónde llegue esa situación. Y lo digo así porque Nayarit somos uno de los estados, yo creo que con mayor consumo de alcohol y de cualquier otras drogas, ¿no? Y también es algo que hemos normalizado. Entonces, también con todas estas situaciones dentro de un ciclo de la violencia suelen potencializarlo hacia conductas cada vez más peligrosas, ¿verdad? Que nos puedan llevar incluso hasta esta ola de feminicidios. Y cuando a veces lo abordo de esta manera, mucha gente no lo cree, ¿verdad? Creen que estás exagerando, ¿no? Sí, pero es que en realidad esto es así. O sea, la violencia, a menos de que no haya un límite de salir de este ciclo, no va a acabar. Porque te decía yo hace rato, es una escalada. Vas poco a poco, incrementando este ciclo. Pude haber empezado el ciclo con gritos, después los gritos no son suficientes para que la otra persona me haga caso o para mover a la otra persona emocionalmente, entonces a lo mejor después le doy un golpe a la puerta. Pero entonces ya después aviento un objeto. Pero entonces ya después amenazo con algo más fuerte. O después pues ya empiezo a golpear o empiezo a jalar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante, si cuando lo estamos platicando ahorita, lo detectas, sí es responsabilidad del agresor parar, por ejemplo, estas situaciones de violencia. O sea, quien agrede es el responsable de la violencia que ejerce, por ejemplo, quien golpea, etcétera. Pero yo, si estoy dentro de ahí, también mi responsabilidad es hacerlo visible. O sea, hacer visible que esto que estoy viviendo es nombrar la violencia también y alejarme. Pedir ayuda inmediatamente. Pedir ayuda, por supuesto. Ahora, tú formas parte de grupos de reeducación, de realmente un proyecto muy, yo me atrevo a decir también que ha tenido buenos resultados, no solamente para nosotras las mujeres, también para los hombres. Hay estos programas donde podemos aprender a cambiar la violencia, si queremos, ¿verdad? Y está maravilloso el programa porque es una intervención que ayuda a los hombres a identificar el ejercicio de la violencia, porque también a veces ellos lo ven como normal. Así hemos sido siempre en mi familia, o así soy yo de gritón, o es mi carácter, ¿no? Pues no es el carácter, es lo que aprendiste, ¿verdad? Entonces en los grupos de reeducación hombres aprenden a detectar cómo ejercen esta violencia, y en reeducación mujeres también a visibilizar este ciclo, a distinguir todos los tipos de violencia, a empoderarnos, a tejer redes. Esto es muy importante para salir del ciclo de la violencia, tejer redes que me ayuden a saber que no estoy sola,
que no soy la única que está viviendo esto y que hay alternativas de actuación diferentes para resolver conflictos sin caer en los patrones de violencia, ¿verdad? Y es que cuando vives esto del círculo de la violencia, pues siempre tú crees que el amor está presente y te parece inconcebible tener que renunciar a esa pareja, aunque te esté violentando. Yo quisiera preguntarte, quisiera que le dijeras a nuestros radioescuchas, no necesariamente se promueve que vaya a haber una separación, sino que te ayudan a ver las cosas de otro modo, ¿verdad? Te reeducan, lo que ya traes lo cambian, esa forma de pensar, y ya después cuando estás con la cabeza más fría ya tomarás las decisiones, no necesariamente es para separar o desunir parejas. Sí, no tiene que ver con esto. De hecho, hemos tenido parejas que toman los hombres el taller de reeducación en hombres y las mujeres en el de mujeres, y notamos cómo empiezan a hablar el mismo lenguaje. Eso hace, o empiezan a tomar acciones conjuntas, y eso hace que las relaciones de pareja se vayan tornando saludables. La dificultad es cuando yo estoy creciendo emocionalmente y estoy aprendiendo a quitar la violencia, pero hay personas que no están listas ni dispuestas o dispuestos a eliminar sus patrones de violencia, y es cuando tomamos con pared y decimos, si tú estás creciendo emocionalmente o si la otra persona no está en la sintonía de parar el ejercicio de la violencia, pues ahí es donde están los límites y hay violencias como las violencias extremas donde no podemos apostar por un cambio, ¿verdad? No, y aquí entra mucho la disposición de cada una de las partes para cambiar, porque puede ser, y de hecho en los grupos de mujeres hay más, ¿verdad? Desde que se inscriben, que en los grupos de hombres son más reducidos, o ya está parejeando. No, sigue habiendo más auge de mujeres. Los hombres ahorita están yendo, pero porque ya es parte de las medidas cautelares, ¿verdad? Ya es así como de a fuercitas. A fuercitas tienen que ir. Y eso es también maravilloso, porque encuentran un espacio donde tienen que aprender a modificar sus comportamientos. Oye, pues está muy interesante, el tiempo se nos terminó, ya únicamente quedan las conclusiones, Elsie, y me gustaría que usáramos este tiempo para que nos digas dónde se pueden comunicar o dónde pueden acudir quienes estén viviendo este círculo de la violencia, para que acudan a pedir ayuda, señora, señor, jóvenes que tienen parejas desde muy jovencitos, muy pequeños, pueden cambiarlo, sí se puede, ¿verdad, Elsie? Sí, claro, tenemos la intervención de reeducación, que es para adultos o personas que ya viven en pareja, y tenemos la intervención de prevención de violencia en el noviazgo para menores de edad, o sea, adolescentes que ya quieran aprender a prevenir y no llegar hasta este ciclo. Eso está maravilloso, ¿verdad? Y ahorita los cursos son en línea, entonces también hay espacios disponibles con diferentes horarios. Si les interesa, nos pueden contactar mediante la página de Facebook del Programa de Violencia de Género. Ahí nos pueden dar like, nos mandan un inbox, nos ponen sus datos, nosotros nos comunicamos y les damos las claves de acceso, los horarios, etcétera. Y aparte que es totalmente gratuito por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces que busquen en Facebook como Programa de Violencia de Género Nayarit. Programa de Violencia de Género Nayarit a través de Facebook. Al 211-9500, extensión 16, también ahí pueden dejarnos sus datos, nosotros nos contactamos con ustedes para ofrecerles los distintos horarios que tenemos disponibles. Bueno, pues este es el apoyo que hay aquí en el estado de Nayarit, concretamente, en nuestro estado, pero si nos estás viendo de otros estados, este programa abarca todo el territorio nacional, ¿verdad, Elsie? Sí, esto ha sido uno de los beneficios de la pandemia, en cuanto a que borramos las fronteras, incluso de los municipios. Estamos trabajando con todos los municipios que quieran integrarse, personas de diferentes municipios, lo cual antes estábamos pues más limitadas en ese aspecto, pero ahorita sí, bienvenidas y bienvenidos todos. Excelente. Elsie, muchas gracias, que sea la primera vez de muchas, porque hay mucho más que hablar de este tema. Gracias por estar aquí. No, de nada, un gusto siempre acompañarte, Luz Amalia.
Gracias, gracias. Ángel Ayala, nuestro productor, Brenda Díaz, todo el equipo de Estéreo Vida, muchas gracias por el espacio. Me despido con la frase de todas las semanas: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta muy pronto. Temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM, Estéreo Vida.